Después de haber revisado la cultura zapoteca y de haber visto específicamente al dios de la lluvia Pitao Cosijo, toca ir hacia la zona del altiplano central y tratar de observar cuáles son las características del dios de la lluvia de esta región, específicamente la versión teotihuacana del dios Tlaloc. Reitero, dios de la lluvia. Si vemos las representaciones, podría ser que de algún modo imaginemos y veamos las similitudes que hay entre el dios zapoteco Pitao Cosijo y este dios del altiplano. Dense cuenta cómo se encuentran las orejeras, los ojos, la nariz, inclusive algunos podrían pensar que estos colmillos y esta boca de serpiente sigue presente. Inclusive en otras representaciones podemos ver el gran penacho, aunque sin duda alguna algo que llama mucho la atención es que es un poco más abstracto y un poco más geométrico. De hecho, en la representación que va a llevar más nuestra atención será esta que se encuentra en la pirámide de Quetzalcóatl, la pirámide de la serpiente emplumada, y se darán cuenta que es el punto de abstracción y el punto de geometrización mayor en el que veamos a este dios de la lluvia. Tlaloc, como se le llamará al dios de la lluvia en el altiplano central, tendrá en este caso características completamente geométricas. Si vamos a hacer el dibujo y vamos de abajo hacia arriba, este es el dibujo inicial con el que quiero partir. Dense cuenta cómo la parte de los colmillos de la serpiente es prácticamente creada a partir de rectángulos y cuadrados. Una vez que hayan hecho esta parte, que es una reminiscencia absoluta del dios de la lluvia zapoteco, también veamos que tiene las mismas orejeras circulares, ahí sí, de la manera natural que siempre le hemos visto. Lo interesante es que la anteojera que lleva también será circular, haciendo hincapié todavía más en lo geométrico que trata de ser el arte teotihuacano. Su cara será enmarcado también en una especie de trapecio invertido y finalmente lo que podríamos decir que es el penacho de plumas que lleva también será una especie de rectángulo simplemente esbozado, pero sin que quiera ser naturalista, y esta es una de las grandes características del arte teotihuacano. Si lo ven, a final de cuentas y en un esquema muy sencillo de cómo debería de verse más o menos en sus apuntes, bien señalizado y bien abstracto. Esta es la parte más sencilla, mucho más sencilla de nuestro apunte, porque en realidad, habiendo visto las partes esenciales de este dios teotihuacano, lo que realmente quiero que analicemos y al final de nuestro apunte que tengamos representado a partir de nuestro propio dibujo será una pintura que se encontró en la zona de Teotihuacán conocida como el paraíso de Tlaloc. Este paraíso nos muestra tanto una gran cantidad de vegetación como una serie de personajes en el centro, y de hecho nos iremos de inicio a la parte central sin olvidar que su dibujo tendrá que tratar de representar todo lo que se ve en este momento en la imagen, sin muchos detalles de los marcos, pero sí de los personajes y de algunas de las plantas que están representadas ahí. Por ejemplo, en el personaje principal central, que es Tlaloc, vemos que tiene las características que ya hemos dicho. 1. El penacho de plumas. Este que tiene tanto la relación celeste como la relación con las aves que ya habíamos visto en clases pasadas. También en la parte inferior vemos las orejeras enclavadas con círculos geométricos, pero en lugar de tener una anteojera también circular, lo que tiene es una anteojera en forma de rombos, pero no deja de ser muy cuadrada. De hecho, si ven, no lo voy a señalar, pero realmente el rostro y la cara de Tlaloc será como una especie de gran rectángulo. Además de esto, vemos que tiene una boca con colmillos. Nos alejamos un poco de esta boca con 2 colmillos nada más de serpiente, pero aún así sigue teniendo esta boca de origen animal. Pero lo que sí parece guardar de la serpiente es una lengua bífida, una lengua que se divide en 2, aunque en este caso creo que es muy claro que no solo representa la lengua de la serpiente, sino es como si de su boca salieran cascadas de agua, representación inequívoca de la lluvia.
Es muy interesante ver que algunos de los glifos que habíamos visto antes no están representados aquí en Tlaloc y no los habíamos visto inclusive en las representaciones anteriores. Aunque, si vemos bien las manos de Tlaloc, vemos inmediatamente el glifo del agua. Y además de este glifo del agua, cayendo de sus manos, estas gotas sagradas que darán fertilidad a la tierra. De hecho, si ya vemos el panorama general y si el dibujo va quedando más o menos de acuerdo al plan, tendrán todas las características de este Tlaloc con sus brazos, con su gran penacho, con esta cascada de agua saliendo de su boca, y debajo de él se darán cuenta que hay un piso lleno de semillas, lleno de fertilidad, y un personaje que lo acompaña, que será uno de sus ayudantes. De hecho, de cada uno de los lados habrá uno de estos tlaloques. Parece una persona común y corriente, un sacerdote con un gran penacho, con sus cuentas de jade, con un vestido muy ornamentado, pero lo que más me interesa de este personaje, independientemente de qué tanto detalle quieran ponerle, es, además del penacho de plumas, que de sus manos van saliendo semillas, imagen inequívoca de la fertilidad que traen tanto Tlaloc como sus ayudantes los tlaloques a la tierra. No olviden que estamos en pueblos agrícolas, en pueblos que dependen y su vida definitivamente requiere lluvia y fertilidad. Sin ella, la muerte está asegurada. Además, si vemos como el panorama principal de esta gran pintura, no solo nos podemos dedicar únicamente a Tlaloc y a sus ayudantes, sino también que en la parte de arriba y a los lados hay muchas plantas. Por ejemplo, detrás de los tlaloques vemos los retoños que van surgiendo de esta tierra fértil y también a aves, en este caso quetzales, que son representaciones de las aves sagradas que aparentemente están volando y están disfrutando de las gracias de este paraíso, el paraíso en el que vive el Dios, el paraíso en el cual nunca dejan de brotar los alimentos y, por supuesto, en ese sentido, este paraíso en el cual no existen los dolores del mundo de la tierra. Y en la parte de atrás del Dios, ahora sí, y con todo su esplendor, hay un gran árbol que, si se dan cuenta, además de tener a estas aves, también tiene flores, flores de las cuales va escurriendo el néctar y van saliendo cada vez más y más y más y más flores, inequívocamente diciéndonos que esta imagen, y si se dan cuenta del culto que tenían los teotihuacanos a este dios, representa la importancia absoluta que tenía el dios de la lluvia y la agricultura en este mundo mesoamericano.